Muy buenas, gente cinéfila, y bienvenidos a un nuevo Pelis Vistas. Hoy con 5 peliculones, la verdad, bastante variados, y además con esa Justice League que vimos ayer, dentro de una semana, además, Godzilla vs. Kong. Ahí tenéis esa crítica de la Justice League de Zack Snyder, que me gusta muchísimo, pero es un vídeo bastante largo donde hablo un poco de todo. Y, por supuesto, dentro de una semana tenemos un fin de semana potente en las salas. Vamos a vivir casi un fin de semana propio de la prepandemia, ¿no? Tenemos Monster Hunter, tenemos Godzilla vs. Kong, que yo voy a ir a ver al cine, y con el estreno de Nomadland, que por fin llega a las carteleras, una de las grandes favoritas de los Oscars. Así que a ver qué tal esa afluencia de los cines el próximo fin de semana. Hoy, como digo, 5 películas, que voy a empezar por Contagio, esa película de Steven Soderbergh en 2011 con, bueno, pues una especie de radiografía de lo que ocurriría en el mundo si hubiera una gran pandemia vírica como la que hemos tenido. Ya sabéis que durante el confinamiento y todo este último año, Contagio ha sido una película de culto que mucha gente ha visto como si fuera casi una película agorera, apocalíptica de lo que iba a pasar después. Lo cierto es que es una película que te da a reflexionar muchas cosas. Muchas de las cosas que cuentan en la película ha pasado de verdad. Es un virus mucho más letal que hemos tenido. Es un virus que además se descubre mucho antes la vacuna. Aquí son como 150 días y aquí llevamos más o menos un año para conseguirlo. Y que, por ejemplo, tiene una mortandad que ronda el 25 o el 30%, es decir, unas 10 veces más de lo que ha sido el que hemos tenido. O sea, imaginaos, si el virus que hemos tenido ha puesto patas arriba el mundo, se ha llevado por delante a mucha gente, ha hecho catacrack con la economía mundial, imaginaos si hubiera sido 8 o 10 veces más mortífero que el que hemos tenido, y para colmo, afecta a toda la población, porque la película se carga tanto a niños como gente de mediana edad como gente mayor. O sea, si lo tienes, en torno a un tercio o una cuarta parte de la gente que se contagia de ese virus va a morir. Y eso es muy interesante. Evidentemente todo cambia por completo. Si este virus que hemos tenido hubiera sido mucho más mortal, imaginaos la que se hubiera liado. Mucha reflexión, es casi un documental dramatizado de lo que ocurriría en el mundo si esto pasara. Hay muchos términos en la película que evidentemente pues lo hemos vivido de primera mano estos últimos meses. Muchas cosas que ahora ves en la película y te suenan totalmente a lo que hemos estado viendo. Y muchas reflexiones que da lugar a pensar, oye, vamos a ver, si hace 9 años se hizo una película en la que prácticamente clavaron lo que podía ocurrir si se desatara un virus como el que hemos tenido, ¿por qué no fueron capaces de verlo venir las autoridades sanitarias hace un año y poner todo lo que hubiera que poner de por medio para frenarlo y para frenar su expansión? Nunca lo sabremos, pero la sensación es que nadie estaba preparado, o eso parecía, para lo que se nos venía encima. Ahora supongo que sí, también la población. Hay momentos muy buenos de la película de que, o sea, los comprendes muy bien ahora. Por ejemplo, el típico en la fila que tose sin mascarilla y le importa un bledo. Déjeme en paz, señora, que se joda. Pues eso lo hemos visto, nosotros lo hemos comprobado en nuestro día a día con la mascarilla, con la gente que no tiene respeto hacia los demás. El político de turno que se alarmaba con lo de ¿y las pruebas que tenéis para esto? Claro, sí, tenemos que fiarnos de vuestras pruebas. No, a ver si va a ser como la gripe A y vamos a encender las alarmas para nada, con un tono muy despectivo hacia los científicos, hacia los médicos. Eso lo hemos visto hace nada en nuestro país, en España, con un juez que se reía prácticamente de los virólogos como si fueran mindundes y no supieran lo que decían. Eso lo hemos visto y, ojo, mucha gente lo ha aplaudido. Un juez que sabe lo que dice. De verdad, hemos visto cosas con esta pandemia tremendas. Esa frase que me encantó al principio de la pandemia de el mundo va a cambiar para mejor, el virus nos va a hacer mejores personas. A mí me hizo una gracia tremenda porque dices, de verdad, todavía no sabéis cómo funciona el mundo, cómo es la gente. Hemos visto cosas muy buenas, por supuesto, siempre en cualquier tragedia se ven a lo mejor y a lo peor de las personas, pero hemos visto muchas cosas malas de la gente y de la población y del propio pueblo y de muchos países y de muchos gobiernos, políticos, autoridades y demás. Y eso se ve muy bien en la película. Se busca también mucho la polémica de si el virus es real o no es real, o es inventado, o ha sido aposta o no. Eso todavía no lo sabemos en el mundo real, todavía no sabemos muy bien de dónde viene el virus, o cómo se ocasionó, o si de verdad hay detrás una mano negra que ha hecho que este virus se extienda más, o se haya extendido más por unos países o por otros. China lo solucionó muy rápidamente y a partir de ahí es el único país que está creciendo a un gran ritmo. Hay muchas teorías de la conspiración en torno a este virus y lo que ha ocurrido en el mundo, que también se intuyen en la película, una película con muchos personajes, con muchos actores de primer nivel. Tenemos a Lawrence Fishburne, tenemos a Matt Damon, a Gwyneth Paltrow, a Jude Law, a Kate Winslet, tenemos incluso a Bryan Cranston haciendo un papel secundario porque está muy bien.
un gran reparto de actores y de personajes muy especiales. Muy curioso, por ejemplo, la hija de Matt Damon, que es una adolescente con novio incluido, que tiene que guardar cuarentena durante 150 días. Y claro, entiendes muy bien lo que ocurre. Claro, para alguien joven, estarse tanto tiempo como ha ocurrido en la vida real, sin ver a tu novio o tu novia en el momento de mayor esplendor del amor, que es la adolescencia, pues tiene que ser muy duro, ¿no? Y aquí se transmite muy bien esa idea. Y también la idea que se ha visto en la vida real y que es muy interesante, de la conspiración política o de ese periodista interpretado por Jude Law que intenta descifrar la verdad. En 2011 no había redes sociales tan desarrolladas como ahora. Él es un bloguero, no es un youtuber ni un streamer como es ahora, que cualquiera con una cámara puede poner patas arriba el mundo si lo hace bien. Es un bloguero que todavía no era tan importante en esos momentos como ahora en cuanto a comunicación y demás. De hecho, se le trata como si fuera un don nadie, porque tú no eres un periodista, tú eres un bloguero. Tú te pones delante de una cámara y dices 4 tonterías. Es muy interesante ese juicio de valor que hay en la película y muchas cosas que se cuentan en la película, que es muy interesante. Sobre todo la idea de que todo esto que ha ocurrido podía haberse previsto o haberse hecho mejor. Y eso está en la película, y esa especie de documental dramatizado de lo que después ha pasado es muy interesante. Claro, si esta película se hiciera ahora, sería algo en plan... Esto que contáis aquí lo hemos vivido, ¿no? Pues lo que con un virus mucho más mortífero, ya está. No tiene tanto mérito. Ahora, el mérito lo tiene haberlo hecho en 2011. Yo creo que con esta película, cuando la vi, se me hizo muy sosa, se me hizo muy poco... Bueno, está bien, es muy realista, ¿vale? Pero como yo esperaba un estallido 2, o así decirlo, y no tiene nada que ver. Es una película muy científica y muy de lo que podría haber ocurrido realmente si esto algún día ocurriera. Y ha ocurrido, aunque evidentemente con una décima parte de mortandad o de espectacularidad de lo que se ve en la película. Y aún así, fijaos la que salía en el mundo, ¿no? Y estamos todavía saliendo de ello. Así que por eso, en ese sentido, es una película que está muy bien conseguida en muchos detalles, pero en otras no tanto, ¿no? Es muy fría en muchos sentidos, y al haber tantos personajes también no acabas de empatizar demasiado con algunos. Así que está muy bien como radiografía, aunque se queda corta, ¿no?, a unas cosas que luego hemos visto que son más bestias, etcétera, etcétera. Pero como documento de lo que podría haber pasado, agorero, es muy interesante y está muy bien conseguida y muy bien ejecutada en muchos detalles. Lo voy a poner un 8. Yo creo que como documento científico de lo que se nos venía encima es muy interesante, y como película la ves ahora y se te ponen muchas veces los pelos de punta de decir, madre mía, es que esto se veía venir y no han sido capaces de evitarlo. Pero bueno, cosas que pasan. Pasamos a una película de terror que también he visto por HBO Max. Esta semana, con los días de prueba por lo del Snyder Cut, pues he aprovechado. Es una semana de prueba nada más y he visto unas pocas películas. No hay muchas que ver también. La mayoría de las que están ahí o no me interesan, o las tengo o las quiero tener, con lo cual pues no he visto gran cosa. Pero por ejemplo, Tú eres el siguiente, película de terror que, bueno, el director de Godzilla vs. Kong, y que también suena para alguna película importante en el futuro, y que la verdad es que es una película de terror que no tenía mala calificación en general. Mucha gente la pone bastante bien y a mí me ha dejado un buen sabor de boca, porque es una película que tiene bastante simpatía, es bastante gamberra. Y aunque es cierto que puede abusar en algún rato de la famosa expresión esta de jump scare, jump scary, jumping, scary jumping, de los sustos. Ya no aquí con tonterías, es sustos, está todo inventado. Si en español se dice sustos, cine, película de sustos, pues ya está, película de sustos. Ya digo, aunque pueda abusar a veces de los sustos, no lo abusa demasiado. Y la historia es interesante. Bueno, una familia que va en un fin de semana a una casa ya apartada, supuestamente una familia de dinero, de recursos, con cuatro hijos de un matrimonio y sus parejas, y a pasar una especie de fin de semana especial y tal y cual, ¿no? Bueno, personajes que tienen mucho, como todos los hermanos, muchas rencillas entre ellos y demás, y una especie de asesino en serie o algo así que les acecha e intenta cargárselos uno a uno. Hay una historia por detrás muy interesante que se va a ir desmenuzando poco a poco la película. Y yo creo que la película tiene una virtud, y es que es una película que, primero, no se toma muy en serio en algunas cosas a sí misma, pero que sobre todo es muy gamberra, ¿no? Sin regodearse demasiado de esa idea, pero lo suficiente para que sea interesante y entretenida, y además con esos momentos un poquito bestias y un poquito gores que le vienen muy bien. No le importa mancharse las manos cuando hay que hacerlas en algún detalle, y además hay un personaje muy chulo que se convierte en protagonista, que al principio no lo parece, pero después se convierte en protagonista, que es bastante bestia y que mola bastante. La historia que va enrevesándose al final, pues a mí me convenció, me pareció interesante, me gustó, se me hizo entretenida, se me pasó volando, y en algún momento pues dije, oye, pues esto está bien hecho, está bien hecho. Con lo cual le voy a poner un 7, creo que es una película de terror que no está nada mal hecha, y que para lo que se suele ver últimamente, que muchas veces tratan de camuflar las cosas originales sin serlo del todo, aquí creo que está bastante conseguida, y
La verdad es que un 7 creo que es una nota bastante justa para este tipo de película. Pasamos a Wall Street, película del 87, dirigida por Oliver Stone y con Charlie Sheen. También el padre, Martin Sheen, curiosamente los dos hacen de padre e hijo de verdad, como en la vida real, y con Michael Douglas haciendo ese papel de Gordon Gekko, papel mítico, una especie de tiburón de finanzas de Wall Street que describe muy bien lo que sería la figura de él. Pues eso, el tiburón de Wall Street que gana muchísimo dinero y que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganar dinero y que de alguna forma es el tipo de personaje que ha provocado, pues, por ejemplo, la crisis mundial de 2008. De hecho, hay una segunda entrega que la veré esta semana y que, digamos, que transcurre un poco en ese Gordon Gekko aprovechándose de esa crisis de 2008 y con una secuencia que ya hablaré muy interesante en la que describe el por qué ocurrió en el 2008. Con ese personaje que la verdad le valió el Oscar a Michael Douglas, que es muy interesante. No deja de ser una especie de psicópata, solo que en las finanzas. Aquí no se manchan las manos de sangre, aunque puede que indirectamente sí. El que no le importa nada, o sea, lo importante es ganar dinero, el negocio. Si tienes un avión, hay que tener dos. Y, por ejemplo, ese tipo de personaje que parece que no le importa nada. Nadie ni otras cosas, como por ejemplo el amor. Hay un momento en el que se ríe básicamente del amor como si fuera una gran mentira y el amor no deja de ser una especie de estorbo para alguien que quiere triunfar en la vida o al menos en el mundo de los negocios de Wall Street. Hablamos del 87, la película transcurre en el 85. Han cambiado muchas cosas, es otro mundo el de ahora. Por ejemplo, me hizo mucha gracia el tema de la decoración que sale en la película en muchos momentos. Una de las protagonistas es decoradora y ahora pues no sería una decoración muy elegante, pero es muy curioso. Y ese mundo de esos años, claro, estábamos en los 80, era otra época, ¿no? El mundo era muy distinto al de ahora. De hecho, por ejemplo, pues estaba todavía el telón de acero en pie y demás. Era muy distinto al de ahora, las finanzas y demás. Pero ya se ve muy bien los entresijos de ese Wall Street. Es casi como un documental dramatizado de lo que es Wall Street o de enseñarle a la gente, al público de a pie, cómo funciona ese mundo de los tiburones de Wall Street, de los magnates que, vamos, por sus manos o por sus teclados pasan millones y millones todos los días. Eso se va a ver mucho más de una forma caricaturizada, por así decirlo, en El Lobo de Wall Street, la película de Scorsese con DiCaprio, pero en el fondo el personaje es muy parecido. Tanto el personaje de Michael Douglas como esa especie de pupilo, que es el protagonista de la película realmente, como sería Charlie Sheen, que quiere ser un poco como él y que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de llegar a eso, incluso si hace falta hasta, a lo mejor, traicionar a su padre. Película que es, oye, la historia está muy interesante, sobre todo lo que sería la radiografía o ver los entresijos desde dentro de Wall Street. Es lo más interesante de la película, el tono gamberro que tiene de criticar ese mundo de los negocios y que en el fondo, incluso por supuesto la política está muy inmiscuido con ello y por eso pasa lo que pasa en el mundo. Esa especie de sensación que se transmite mucho en momento de la película, que está muy bien conseguida, pero que es muy sutil, de que cualquiera que no sea los que están en ese mundo de los negocios no son nadie, desde el chofer, desde el que está por la calle, el dependiente de no sé dónde, no sé, el señor o la señora de la limpieza, son prácticamente insectos al lado de nosotros, que somos los que ganamos dinero a las puertas, ¿no? Esos son despojos de la sociedad. Es muy interesante. Claro, sin esos despojos de la sociedad no habría sociedad, no se sostendría el mundo. Con vosotros, cambiando el dinero de manos, básicamente, y haciendo negocio con todo y especulando con todo, en lugar de construir, destruís el mundo, ¿no? Esa idea de poner el ácido donde hay que ponerlo es muy interesante y es lo más salvable de la película. Porque luego, como historia, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. La banda sonora a mí no me gustó, una banda un poquito extraña, no me gustó, no me entró. Y bueno, pues Oliver Stone es un director muy especial, muy gamberro en lo de denunciar ciertas cosas, que aquí le quedó muy bien. Y es una película bastante interesante, aunque tampoco creo que sea una película para tirar muchos cohetes. Es decir, en su momento seguramente levantó mucha polvareda todo lo que cuenta, pero ahora digamos que todos lo sabemos. Y viéndolo con los ojos de ahora no es para tanto, aunque está muy bien hecho como, ya digo, radiografía de ese mundo tan especial que es Wall Street. La voy a poner un 7 también, porque tiene cosas de más nivel. En fin, el personaje de Michael Douglas se come la pantalla, porque el personaje sí es muy rico, aunque sea muy cabroncete. Pero hay otras que a mí no me acaban de convencer y creo que no es para tanto. Es una película que tiene mucho prestigio en el pasado, pero que tampoco creo que sea para tanto. Vamos avanzando, pasamos a... Bueno, estamos en el monstruo de los monstruos, gracias al Godzilla vs. Kong, que se estrena dentro de una semanita. Esta semana he visto con La Isla Calavera, esta película que le daba un giro de tuerca muy interesante al personaje de King Kong. También está La Isla Calavera, todo lo demás, el muro, todo, está todo, ¿no? Pero aquí, en los tiempos de la guerra de Vietnam, en los últimos coletazos de la guerra de Vietnam, con un elenco de actores muy marvelitas. Samuel L. Jackson, está nada menos que Brie Larson, es decir, Capitana Marvel, está Tom Hiddleston, que
cada día parece el mejor actor posible para ser el nuevo James Bond, es decir, Loki en Marvel. Y bueno, pues con un elenco de actores secundarios también muy interesante, con ese King Kong más grande que nunca, con los bicharracos que se ven en la película muy visual, que está muy bien conseguida, con mucho aire de aventura y sobre todo, como dije el otro día con la King Kong de John Guillermin, con una historia muy distinta de Kong. Y eso siempre mola, ¿no? Que sea algo fresco, ¿no? Hay muchas cosas que están en la película que no estaban en otras películas de King Kong y eso se agradece bastante. Es una película muy diferente y muy fresca en lo que se refiere a la historia de King Kong. Además, ese aire que tiene en ciertos detalles a Apocalypse Now, pues los helicópteros, por supuesto, el contexto de la película y el protagonista, el personaje de Samuel L. Jackson, que parece que es una especie de coronel Kurtz, que está obsesionado con cargarse a King Kong porque se ha cargado a sus hombres, es muy interesante, ¿no? Y la verdad es que la historia convence bastante, porque además la idea de, oye, de que el gorila se enamore de la chica y tal y cual, lo hemos visto muchas veces, aquí está muy sutil, aunque también está presente en algún momento de la película, y queda muy bien. Y los bicharracos, que estos que salen de debajo de la tierra, que son los que hay que temer realmente, más que a King Kong, que es el dios de la isla, pues también está muy bien. A ver qué han hecho con la nueva película enfrentándose a Godzilla. Tengo muchas ganas de verla, la verdad es que tengo muchísimas ganas, encima en sala de cine, en sala grande, en pantalla grande. A ver qué tal, pero esta la verdad es que mantiene la frescura, es menos seria que la de 2014, pero mantiene la calidad que, por ejemplo, ya no va a tener en muchos detalles la del Rey de los Monstruos, que criticaré la próxima semana, aprovechando porque la veré antes de ir al cine a la nueva. Y aquí no hay tanto humor mal metido como la de El Rey de los Monstruos y se agradece. Es una película que se ve muy bien, que está súper chula, está muy bien conseguida y los efectos visuales además están muy bien logrados en general. Así que la pongo un 7,5, que es una película muy destacable en lo que se refiere a película de monstruos y película de aventuras, con ese aire de epicidad, de espectacularidad que tiene en muchos momentos, que está a un gran nivel. Y termino con La Isla Mínima, película de Alberto Rodríguez de 2014, una película española que yo todavía no había visto. Ya sabéis, con el cine español a mí me cuesta a veces demasiado y pues todos tenemos cuentas pendientes y yo tengo que ver más cine español, sobre todo películas buenas, que sabemos todos que son buenas y que tuvieron mucha repercusión. Esta película se llevó, me parece que 10 Goyas, o sea, se lo llevó prácticamente todo en la gala de aquel año, aunque fue un año un poquito bueno. El Niño sería un poco la que competía con él más directamente, podemos decir así. Una historia de detectives con un crimen de por medio, de niñas de por medio, en un lugar muy especial, que además está muy bien conseguido. Un detalle que es que se ve mucho plano cenital, como si fuera desde el aire, en muchos momentos de la película, que está muy bien conseguido. Con ese aire de lugar aparte, ¿no? No estoy muy seguro de si es Huelva o Cádiz, pero lugares de marismas y demás, ¿no? Está un poco el fantasma del narcotráfico, de la prostitución, de mundos oscuros, tapadillos con el mundo, vamos a decir, agrario o rural de aquella época, porque la película transcurre, si no recuerdo mal, en el 80, con la muerte de Franco todavía muy reciente, la democracia todavía ahí tambaleándose y abriéndose paso como puede, con personajes muy especiales. Los dos policías son los protagonistas, que vienen de Madrid a resolver un crimen una desaparición que después va a ser un crimen incluso en serie que ocurre en el lugar. Muchos personajes secundarios muy especiales. Bueno, tenemos al guaperas de Jesús Castro haciendo pues un papel que le vamos a ver siempre a partir de entonces, y de hecho en ese año también le veríamos en El Niño, y personajes muy especiales y muy oscuros que le dan un toque muy chulo. Es una película muy bien construida, muy bien hecha. Los personajes tienen mucha profundidad, especialmente los dos protagonistas, con esa intrahistoria que vamos a ir descubriendo a medida que avanza la película, sobre todo con el personaje de Javier Gutiérrez, que puede ser un tipo que cae bien por la cara, por cómo es y demás, por lo que hemos visto en otras películas, pero que aquí tiene un trasfondo oscuro que vamos a ir viendo muy interesante en la película. Y con una trama muy bien realizada. El guión también está muy bien pulido, la dirección está muy bien, pero el guión está muy bien pulido, ¿no? Como poco a poco esa historia de inmiscuirnos en el asesinato o en esos mundos oscuros que se van intuyendo en ese lugar tan extraño, tan especial, con una atmósfera muy especial, están muy bien logrados, y la historia en realidad siempre tiene interés, siempre muestra ese interés de a ver qué está pasando, a ver qué es lo que se está moviendo en ese lugar. Se va intuyendo poco a poco, pero hasta la parte final no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Esa historia de crímenes, de detectives, de suspense, está muy bien construida, con mucho drama detrás, con una crítica política muy considerable y que está tapadilla, pero que está muy presente en la película y que además se ve de lujos. Es una película que está muy bien realizada en lo que sería la parte de dirección, la parte de realización y la parte también de ambientación, de diseño de producción. Película muy bien hecha, muy bien hecha. Una de esas películas que dices, oye, ¿cómo mola ver que en el cine español también se pueden hacer películas diferentes? No solamente las típicas películas de drama,
familiar, por así decirlo, o de guerra civil, que es muy a la orden del día. Siempre parece que la película del año del cine español tiene que ser de guerra civil. Sobre todo esto era antes. Ya se intentan hacer otro tipo de producciones de otro tipo, muchas veces a lo mejor con un aire más americano, pero bueno, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada por hacer un cine un poco más americano para llegar a más gente. Y si está bien realizado, como es el caso, no hay problema, no pasa nada, sí que no pasa nada. También me gustó la banda sonora, es algo que siempre he hecho en cara mucho al cine español, que parece que siempre es la misma banda sonora, siempre es la misma música, siempre es el mismo soniquete. Aquí no, aquí es una banda sonora que sí que transmite muy bien la idea de misterio. Me recordó en algunas cosas la película en sí, el contexto, los personajes, lo raro del lugar a Insomnio, la película de Nolan. También está en un lugar muy especial, muy extraño, aunque no tiene nada que ver. Salvo algún detalle menor de algún secundario que no está muy allá, no está a la altura, un personaje que llora muy mal al principio de la película, pero que aparece un momento y se va, y algún detalle muy minúsculo. Es una película muy bien construida, es muy de cine negro, incluso diría que hasta crepuscular en la idea que tiene en los personajes y demás. Y me encantó la consecución de la película, el desenlace. No solo lo que ocurre, la persecución esa que hay en la noche con los coches y demás está muy bien conseguida, sino lo que ocurre con el personaje de Javier Gutiérrez, que yo tengo que decir, yo me lo tragué, lo que ocurre con él. Y el final es muy para reflexionar, es muy interesante, ¿no? Porque además son personajes que son muy coherentes consigo mismos, ¿no? Tanto el de Javier Gutiérrez como el otro. Javier Gutiérrez, tú le ves a hacer lo que hace en la película, te llama mucho la atención, te sorprende mucho, y al final, claro, te lo tragas todo lo que ocurre al final, y dices, claro, es que le hemos visto hacer lo que le hemos visto hacer en muchos momentos de la película, y me creo totalmente que sea un personaje como lo que te cuentan al final. Eso es muy interesante. La verdad, una película muy destacable, de lo mejorcito del cine español de los últimos años. En fin, me la dejé pasar en su día. ¿Qué le vamos a hacer? Y hay que ponerla a su sitio. La voy a poner un 8,5, porque además, de verdad, es reconfortante ver que en el cine español también se puede hacer ese tipo de buen cine, salirte un poco de la senda habitual del cine que se hace en este país, y es con este producto, con esta película, La Isla Mínima, lo consiguieron. Y por hoy lo dejamos aquí, y esta semana atentos, porque si todo va bien, de aquí a unos días pues vienen cosas importantes, como por ejemplo ese Godzilla vs. Kong. Pronto además también vamos a tener una crítica muy especial con un compañero, se viene un chalaco youtuber importante y que tengo muchas ganas, con un canal que está creciendo mucho, lo está haciendo muy bien. En fin, cosas como siempre muy interesantes. Atentos como siempre, aquí no paramos, aquí no descansamos, y más ahora que la cosa empieza a coger un poquito más de empaque, parece, o eso parece. Y como siempre, encantado de saber vuestra opinión, y por supuesto, como siempre, para frases de Robocop, no os metáis el líos.